Familiar silencio de la 32ª planta del Centro de Negocios Apoyo se vio roto por el estridente grito de una mujer. «¡Dame mi herencia, ladrona!». Audrey Ravenscroft, que mantenía una videoconferencia con los socios de Singapur, se sobresaltó. En la pantalla del portátil, el señor Chen enarcó una ceja, perplejo. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron con estrépito. Una preciosa morena de unos 27 años se plantó en el umbral, con el pelo perfecto despeinado y unos ojos tan fieros que parecía a punto de quemar a todos los presentes con su mirada. «Lo siento, caballeros, tengo que interrumpirles», dijo Audrey con calma, apagando el sonido de la conferencia. Linda, su ayudante, intentó sujetar a la furiosa mujer por el codo, pero ésta se soltó e irrumpió en la sala agitando algunos papeles. «¿Creías que no me enteraría? ¿Creías que podías robar la herencia de otra persona y seguir con tu vida?». El desconocido tiró los papeles sobre la mesa. Los empleados empezaron a reunirse alrededor de la sala de conferencias, atraídos por el ruido. Alguien ya estaba grabando lo que ocurría en sus teléfonos. «Preséntese, por favor», dijo Audrey con frialdad, enderezándose en su silla. «Sienna Blackwood, la amante de su marido, si eso significa algo para usted», sonrió, notando el tic en los dedos de Audrey al ajustarse los pendientes de perlas, las únicas joyas que llevaba al trabajo. «Y ahora le represento en el caso de invalidación del testamento de tu abuela». Se hizo un silencio estrepitoso en la sala. Incluso los curiosos que estaban detrás de las paredes de cristal parecían contener la respiración. «¿Es usted abogado?», preguntó Audrey con calma, aunque sintió un escalofrío en su interior. Había visto el nombre de Sienna en el teléfono de su marido hacía una semana, pero había decidido no prestarle atención. Ahora el panorama era muy distinto. «Exacto, y tengo pruebas de que la firma del testamento es falsa». Sienna empezó a extender los papeles sobre la mesa. «Podemos resolver esto pacíficamente si acepta nuestras condiciones». «¿Las condiciones de quién? ¿Las suyas o las de mi marido?». Audrey se quedó mirando a la invitada inesperada. Sienna sonrió. «¿Qué importa? Lo que importa es el resultado. O renuncias voluntariamente a la herencia, o demostraremos la falsificación en los tribunales. Y créame, el daño a la reputación será...». «Los guardias están subiendo», la interrumpió Linda, jugueteando nerviosamente con su placa. «No hace falta», la detuvo Audrey. «La señorita Blackwood ya se iba. Y dile a mi marido», se volvió hacia Sienna, «que los asuntos familiares es mejor tratarlos en casa, no en la oficina». «Oh, no es un espectáculo». Sienna recogió sus papeles. «Esto es solo el principio. Tienes una semana para pensártelo». Cuando se marchó, se hizo un gran silencio en la sala. Audrey desconectó mecánicamente la videoconferencia y se disculpó con sus compañeros. Sacó un nuevo cuaderno encuadernado en piel del cajón de su escritorio y empezó a anotar metódicamente lo sucedido, incluyendo horas, fechas y números de documentos que había observado. «Audrey, ¿llamamos a la policía?», preguntó James Peterson, el jefe del departamento jurídico. «No», negó con la cabeza, sin apartar los ojos de las notas. «Pero necesito algo más. ¿Podrías sacar todos los casos de testamentos impugnados de los últimos 5 años?» Y Linda se volvió hacia su ayudante. «Búscame toda la información sobre Sienna Blackwood». Los colegas se dispersaron lentamente, pero Audrey permaneció largo rato mirando la lluvia por la ventana. No sentía resentimiento ni dolor, solo la fría determinación de llegar al fondo del asunto. Algo le decía que aquello no era más que el principio. La tarde siguiente al escándalo en la oficina, Audrey la pasó en la biblioteca de la mansión. Las enormes estanterías de madera se alzaban hasta el techo, repletas de raras ediciones encuadernadas en cuero. Pasó lentamente los dedos por los lomos de los libros, deteniéndose en la primera edición del Gran Gatsby, el libro favorito de la abuela Eleanor. «Aquí cada cosa encierra una historia», había dicho a menudo la abuela. Eleanor Ravenscroft no era solo una coleccionista, era una cazadora de tesoros. A sus 84 años, podía hablar durante horas de sus aventuras en el París de antes de la guerra, donde compró un reloj del siglo XVIII a un aristócrata en bancarrota, o de cómo encontró la edición más rara de Dickens en un mercadillo de Londres. Audrey se hundió en un antiguo sillón de caoba, el mismo en el que su abuela le había leído cuentos de hadas de niña. No, Eleanor no era la típica abuela tejedora y pastelera. Había llevado trajes de pantalón cuando aún se consideraba provocativo. Había viajado sola por todo el mundo
y nunca había dejado que los hombres le dijeran cómo tenía que vivir su vida. Un silencioso tic-tac llenaba la habitación. Docenas de relojes mecánicos contaban las horas, cada uno con su propio carácter. El reloj de pie del rincón, comprado en Viena, marcaba suavemente las 9 de la noche. Audrey se levantó y se dirigió a la vitrina que albergaba el orgullo de la colección, un reloj de bolsillo Breguet fabricado para la corte imperial rusa. La vitrina estaba vacía, el corazón le dio un vuelco. Audrey recordaba perfectamente haber enseñado este reloj a sus amigas la semana pasada. Todavía estaban aquí. ¿Dónde? Cariño, he hecho restaurar el reloj. La voz de Brandon llegó desde la puerta. El movimiento necesitaba una limpieza profesional. Se dio la vuelta lentamente. Su marido estaba apoyado despreocupadamente en la jamba de la puerta, con la chaqueta Tom Ford desabrochada, la imagen perfecta de un abogado de éxito. ¿Y no has considerado oportuno consultarme? Su voz era firme. Me preocupa la seguridad de la colección. Sonrió con la misma sonrisa que una vez la había conquistado. Por cierto, he encontrado un tasador excelente para la biblioteca victoriana. Es un buen momento para invertir en propiedades, y si vendes... No, le cortó Audrey. Ya lo hemos hablado. La colección no está en venta. Cariño, sé razonable, se acercó Brandon. Estas cosas no hacen más que acumular polvo aquí. Piensa en las posibilidades. Audrey se retiró hacia las estanterías. Sus palabras sonaban diferentes ahora, después de la visita de Siena. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Cuántos objetos había? Y fue ya. Echó un vistazo a la habitación, fijándose en los detalles. Faltaba la miniatura del siglo XVII que siempre estaba sobre la repisa de la chimenea. También faltaban 2 volúmenes de la primera edición de Shakespeare. Brandon dijo algo sobre la autentificación. ¿Dónde están los papeles de la herencia?, preguntó de repente. En mi despacho, por supuesto. Ahí es donde deben estar, se encogió de hombros. Ya sabes que yo siempre me encargo de la parte legal. Los recuerdos se agolparon en su memoria. La abuela Eleanor con su traje azul favorito, tendiéndole un sobre. Quédate con esto, niña. No confíes a nadie tus posesiones más preciadas. Y ella, como una tonta, le dio los documentos a su marido. Después de todo, él es abogado, sabe más. Creo que necesito una copia, trató de decir Audrey despreocupadamente. Para el banco. Por supuesto, cariño. Te la dejaré mañana. Brandon se dirigió a la salida. No te quedes hasta muy tarde. Y piensa en venderlo. Es una auténtica ganga. Cuando sus pasos se detuvieron, Audrey sacó el teléfono y marcó un número. «James, siento llamarte tan tarde. ¿Recuerdas que te ofreciste a ayudar? Necesito información sobre todas las transacciones de antigüedades a través del bufete de mi marido. Y también...» Dejó de hablar. «Averigua quién hace el trabajo testamentario en el condado, no a través de los canales oficiales». Colgó el teléfono, se acercó al secretario de caoba y abrió un cajón secreto. Allí, entre las viejas cartas, había una fotografía descolorida. Una joven Leonor en el Cairo, junto a su recién adquirida colección de manuscritos árabes. Los ojos de la abuela parecían decididos y un poco burlones. «No dejes nunca que piensen que eres débil, niña». Su voz sonaba como si hubiera sido pronunciada en silencio. Audrey se enderezó. Era hora de pasar a la acción. La mañana del martes empezó antes de lo habitual para Audrey. Estaba sentada frente al portátil en el despacho de su casa, cuando los primeros rayos de sol empezaban a atravesar las pesadas cortinas. Brandon se había marchado a una reunión temprana con un cliente. El momento perfecto para iniciar una investigación. Como analista financiera, Audrey lo sabía. El dinero siempre deja rastro. Revisó metódicamente los extractos de las cuentas conjuntas del año anterior. La mayoría de las transacciones parecían rutinarias, facturas, compras, gastos del negocio. Pero unos pocos pagos le llamaron la atención, transferencias periódicas a la cuenta Hergeson.com. Demasiados reintegros para una sola colección, murmuró anotando fechas e importes. Entre las facturas de teléfono móvil había una rareza, un número adicional registrado a nombre de Brandon con un número impresionante de llamadas internacionales. Audrey anotó rápidamente el número y las fechas de activación, 4 meses atrás, más o menos cuando había empezado a hablarse de vender parte de la colección. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. «Buenos días, Audrey». La voz de James sonaba excitada.
No te vas a creer lo que he encontrado. Ferguson Combe es una empresa fantasma. Está registrada a nombre de un tal Alan Prescott, pero ese nombre aparece en una docena de empresas similares. ¿Y sabes lo que es interesante? Todas están relacionadas con la venta de antigüedades. Audrey puso el teléfono en altavoz y abrió un nuevo archivo de notas. Cuéntame más cosas. El esquema es sencillo y elegante. Las cosas se envían supuestamente a restaurar, pero en realidad se venden a coleccionistas privados. Los documentos se redactan con carácter retroactivo, como si el objeto se hubiera perdido o dañado gravemente durante la restauración. El seguro cubre la pérdida, mientras que el dinero real de la venta pasa por cuentas en paraísos fiscales. Audrey tecleó rápidamente, captando cada detalle. ¿Y Sienna Blackwood? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La voz de James adquirió un tono conspiratorio. No es una simple abogada. Antes de incorporarse al bufete de su marido, trabajó para una empresa especializada en la administración de herencias. ¿Y sabes qué es lo interesante? 3 de sus principales clientes perdieron partes importantes de sus colecciones heredadas en circunstancias muy similares. Audrey se reclinó en la silla, digiriendo la información. ¿Cuándo había empezado a trabajar con Brandon? Oficialmente hace 4 meses, pero encontré una foto de ellos juntos en una conferencia sobre derecho de sucesiones hace un año. Era evidente que se conocían de antes. Brandon insistió en asistir a esa conferencia hace un año, a pesar de que normalmente evitaba ese tipo de eventos. ¿Algo más? Sí, y es grave. James bajó la voz. He comprobado los demás casos del bufete. En el último año, se han hecho cargo de más de una docena de clientes con grandes casos de herencias. Y todos ellos implican esquemas similares. Testamentos impugnados, tasaciones cuestionables, objetos de valor desaparecidos. Audrey abrió la cuenta de correo electrónico de Brandon, que no había cambiado la contraseña desde su boda. La carpeta personal contenía cientos de correos electrónicos de Sienna. Los más antiguos databan del verano pasado. No hablaban de encuentros amorosos, sino de pautas de trabajo con clientes, evaluaciones de colecciones, posibles compradores. La mansión Ravenscroft es el objetivo perfecto, escribió Sienna en una de las cartas. La colección está valorada en un mínimo de 8 millones. Tu mujer no tiene ni idea de su valor real. Eleanor lo sabía, pensó Audrey. Por eso insistió en mantener la colección intacta. James tomó una decisión. Necesito tu ayuda. Oficialmente no puedo pedirla, pero... Ni siquiera tienes que terminar, interrumpió. Ya he empezado a reunir el papeleo. Por cierto, ¿recuerdas a Mike, de ciberseguridad? Ha accedido a ayudar a rastrear los rastros electrónicos extraoficialmente. Audrey sonrió por primera vez en días. Gracias. Una cosa más. Comprueba todos los contactos de Sienna del último año, especialmente interesado en casas de subastas y coleccionistas privados. Colgó el teléfono y abrió la caja fuerte que había detrás del cuadro. Anticuada, mecánica, seguía siendo la de su abuela. Dentro había una carpeta con los documentos originales de los objetos más valiosos de la colección. Al menos, ese era el consejo de Eleanor que había seguido. No poner todos los huevos en la misma cesta. Ahora venía la parte difícil. Seguir desempeñando el papel de esposa desprevenida mientras reunía pruebas. Brandon nunca debía adivinar que su plan había sido descubierto. Como en respuesta a sus pensamientos, el teléfono zumbó con un mensaje. Brandon escribió que esta noche se quedaría hasta tarde. Tenía una reunión importante con un cliente. Audrey sonrió. Me pregunto cuánto tiempo hacía que SAD se había convertido en una palabra clave para referirse a las reuniones con Sienna. Cerró el portátil y se acercó a la ventana. En el cristal se reflejaba una mujer de mirada decidida, que cada vez se parecía más a su abuela. Empieza el juego, pensó Audrey. Y esta vez yo voy a poner las reglas. Los polvorientos archivos del bufete Hollingsworth & Partners se encontraban en el sótano. James pasó su tarjeta por la cerradura electrónica y dejó entrar a Audrey. La sala era un laberinto de estanterías metálicas llenas de cajas y archivos. Tenemos 1 hora, susurró, encendiendo la luz. Todo el mundo está almorzando a esa hora, pero los guardias hacen la ronda a las 2. Audrey asintió y se puso los guantes blancos de archivera. Se dirigió a la sección de legados, donde James ya había preparado las carpetas necesarias. El primer archivo estaba fechado el año pasado, Margaret Whitmore's Estate. Casa de campo, colección impresionista,
murmuró Audrey, mientras hojeaba los expedientes. El testamento había sido impugnado. Los forenses encontraron la firma falsificada. Hizo una pausa y leyó el nombre del experto. Malcolm Pierce, el mismo experto que Siena trajo a mi caso. La siguiente carpeta era la herencia de James Sterling. La historia se repite. Valiosa colección de monedas, testamento impugnado, el mismo experto, parte de la colección perdida en tránsito. Mira esto. James le entregó una carpeta destartalada. Es de hace 5 años, cuando Siena trabajaba en el Ferguson Trust. Audrey se sumergió en la lectura. La historia de la familia Cavendish. Dinero antiguo. Una enorme colección de antigüedades. Siena había representado a su hermano menor en una disputa por la herencia. El testamento se invalida, la colección se divide, y gran parte de ella desaparece sin dejar rastro. Y aquí está la mejor parte. James sacó una unidad flash. Mike hackeó la antigua cuenta de correo de Siena. No vas a creer lo que encontramos. La pantalla del portátil se abrió con correspondencia. Siena Blackwood, nacida Siena Hartley, procedía de una familia adinerada de Boston. Su padre, Richard Hartley, se vio envuelto en un gran escándalo de blanqueo de dinero en el mercado del arte en los 90. Evitó la cárcel, pero perdió su fortuna y su reputación. La manzana del árbol, murmuró Audrey mientras hojeaba las cartas. Siena había construido metódicamente su carrera. Colegio de prestigio, Universidad de Yale, trabajo en grandes empresas, y allí donde aparecía, había extrañas historias de herencias y objetos de valor desaparecidos. ¿Qué es esto? Audrey abrió una carpeta de fotografías. Las imágenes mostraban a Brandon charlando con gente en algún acto social. Audrey reconoció a algunos de ellos, famosos coleccionistas de dudosa reputación. Victor Shao, un empresario chino conocido por su pasión por los negocios dudosos de antigüedades. Marcus Stein, un marchante de arte austriaco acusado varias veces de vender falsificaciones. Todas las fotos se tomaron en el último año, explicó James. Después de conocer a Siena, su marido se convirtió en un asiduo de estos círculos. Audrey abrió el siguiente expediente, los estados financieros. Disfrazadas de desembolsos legales rutinarios, grandes sumas de dinero pasaban por las cuentas del bufete. El dinero iba a parar a cuentas en paraísos fiscales, y de allí a cobradores privados. Aquí, señaló una de las transferencias. $300,000 por servicios de consultoría. La fecha coincide con la desaparición del reloj Breguet de nuestra colección. De repente se oyeron pasos en el pasillo. James apagó rápidamente el portátil y Audrey empezó a guardar las carpetas. Seguridad antes de tiempo, susurró. Puerta trasera, rápido. Consiguieron escabullirse por la salida de servicio un segundo antes de que el guardia entrara en los archivos. Una vez fuera, Audrey recuperó el aliento. Ya sabemos lo suficiente, dijo. Solo nos queda encontrar pruebas que se sostengan ante un tribunal. Tengo una idea. James sacó una tarjeta de visita. ¿Recuerdas a Rebecca Montgomery? Ahora está en la fiscalía, en la unidad de delitos financieros. Audrey negó con la cabeza. Todavía no. Primero tenemos que proteger la colección. Si sospechan algo, los objetos restantes habrán desaparecido antes de que nos demos cuenta. Cuando regresó a casa aquella tarde, encontró a Brandon en la biblioteca. Estaba mirando un globo terráqueo antiguo, una de las cosas favoritas de Eleanor. Es precioso, dijo sin volverse. He encontrado un coleccionista que ofrece una buena suma por él. Ni se te ocurra, dijo Audrey, intentando mantener la normalidad en su voz. Mi abuela lo trajo de Florencia, no está en venta. Estás demasiado apegada emocionalmente a estas cosas, querida. Sonrió Brandon con su sonrisa característica. A veces hay que ver las cosas desde un punto de vista práctico. Me pregunto, pensó Audrey, ¿cuánto habrá prometido ya por ese globo terráqueo a sus dudosos amigos? Ella le devolvió la sonrisa amablemente. Puede que tengas razón. Hablemos de ello más tarde, ¿vale? Estoy muy cansada. Caminando hacia el dormitorio, Audrey sacó su teléfono y marcó un mensaje a James. Tenemos que instalar cámaras de seguridad, lo antes posible. El plan empezaba a tomar forma. La clave ahora era no asustar a la presa antes de tiempo. El despacho de Nathaniel Frost estaba en la planta 47 de una torre de cristal del centro de negocios. No había carteles en las puertas, solo el número del despacho y el logotipo de la empresa. Audrey se ajustó los pendientes de perlas, un gesto familiar que la ayudaba a concentrarse,
Y entró. Señorita Ravenscroft. Frost se levantó del escritorio. Era alto, canoso, con la aguda mirada de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. James Peterson la recomendó encarecidamente. Espero que podamos hablar en confianza. Audrey se hundió en la silla, ignorando el café que le ofrecía. Por supuesto. Frost pulsó un botón del escritorio y el cristal del despacho se esmeriló. Dígame, ¿qué la trae a mí en lugar de a un detective privado? Porque no necesito a alguien que siga a un marido infiel. Audrey sacó un pendrive. Necesito a alguien que me ayude a proteger mi herencia de una trama criminal en la que intervienen abogados, tasadores y antigüedades del mercado negro. Durante las 2 horas siguientes, expuso metódicamente la información que había recopilado. Frost escuchaba y tomaba notas en un cuaderno de cuero. Impresionante, dijo por fin. Has hecho un trabajo serio. Ahora debemos actuar con rapidez y precisión. Al anochecer, el plan había empezado a tomar forma. Un equipo de especialistas empezó a trabajar al día siguiente, oficialmente para mejorar el sistema de seguridad de la mansión. Señora Hollingsworth, ¿dónde prefiere instalar los nuevos sensores de movimiento?, preguntó el técnico en voz alta mientras su colega instalaba discretamente cámaras ocultas en la biblioteca. Brandon incluso alabó su previsión. Ya era hora de que actualizaras el sistema, querida. La colección necesita una protección seria. No tienes ni idea de lo seria que es, pensó Audrey, devolviéndole la sonrisa. Paralelamente, el papeleo seguía su curso. La oficina de Frost estaba creando un archivo digital seguro. Fotografías de todos los objetos de la colección, documentos de procedencia, tasaciones de expertos, pólizas de seguros. Otra carpeta contenía pruebas del fraude, cartas, extractos bancarios, fotografías. Tenemos que ser proactivos, dijo Frost mientras examinaba los documentos. Crearemos un fideicomiso con condiciones estrictas. Nombraremos fideicomisarios independientes. Prohibiremos la venta de artículos sin una decisión unánime del Consejo. Audrey asintió. Y tenemos que encontrar aliados en la empresa de su marido. No todo el mundo es cómplice de sus planes. Empezó con Martha Jenkins, una socia veterana que recordaba al padre de Brandon. Tras una cautelosa conversación durante el almuerzo, Martha confesó que hacía tiempo que sospechaba que algo no iba bien. Demasiadas coincidencias extrañas en los casos de herencias, sacudió la cabeza la mujer mayor. Pero no podían demostrar nada. Otro aliado llegó en forma de Paul Chen, un joven especialista en derecho de sociedades. Había descubierto por casualidad discrepancias en los documentos de uno de sus clientes y ahora estaba dispuesto a ayudar. La clave es no asustarles demasiado pronto, advirtió Frost. Que piensen que todo va según su plan. Audrey siguió interpretando el papel de esposa ingenua, aceptando discutir la venta de algunos artículos más tarde. Dejó que Brandon se llevara algunos más para tasarlos. Cada artículo fue marcado en secreto con marcadores especiales, y se siguieron sus movimientos. Por las noches trabajaba en la creación del fideicomiso, pensando en cada detalle. Frost contrató a los mejores expertos en derecho sucesorio, no afiliados al bufete de su marido. No solo estamos creando un fideicomiso, explicó. Estamos construyendo una fortaleza en torno a la herencia. El viernes por la noche, Audrey recibió un mensaje de James. Sienna se va a reunir con un experto en falsificación de documentos. Mañana a las 10, Hotel Marriott. Es hora de pasar a la siguiente fase, dijo ella mostrándole el mensaje a Frost. Este asintió. La trampa está lista. Solo faltaba que dieran el primer paso. Audrey se asomó a la ventana. La ciudad del atardecer se extendía por debajo, y el cristal reflejaba a una mujer que ya no parecía una ingenua heredera. ¿Sabes?, dijo sin volverse. La abuela siempre decía, por muy astuto que sea el ladrón, el amo listo siempre va un paso por delante. Frost sonrió. Era una mujer sabia. ¿Continuamos? Audrey asintió. La partida estaba entrando en una fase decisiva, y esta vez ella tenía todas las bazas en sus manos. El restaurante de Bernadette siempre se había considerado un lugar para ocasiones especiales. Audrey había elegido deliberadamente una mesa en el centro de la sala. La publicidad formaba parte del plan. Llegó pronto, pidió una copa de vino tinto y esperó. Brandon apareció a las 7, impecable como siempre con su traje de Tom Ford. Frunció un poco el ceño al ver la ubicación de la mesa. Prefería los despachos privados para las conversaciones importantes. Cariño, se inclinó para besarle la mejilla. ¡Qué agradable sorpresa!
No sueles insistir en que cenemos juntos. Pensé que deberíamos hablar. Sonrió Audrey, notando cómo su mirada se deslizaba por su vestido nuevo. Además, es nuestro aniversario. ¿Aniversario? Frunció el ceño. Sí. Hace exactamente un año, asististe a una conferencia sobre sucesiones en Boston, donde conociste a Sienna Blackwood. El vaso en su mano tembló sutilmente. No sé de qué me está hablando. ¿Y usted? Audrey sacó su teléfono. Quizá debería refrescarle la memoria. Las fotos de la conferencia son muy reveladoras, especialmente las tuyas discutiendo... ¿Cómo era? Ah, sí. Estrategias prometedoras para gestionar casos de sucesiones. Brandon dejó su vaso lentamente. ¿Me estabas siguiendo? No, cariño. Por fin empiezo a prestar atención a los detalles, como la extraña coincidencia de tu presentación a Siena y tu repentino interés por vender objetos de la colección. El camarero vino a tomar el pedido. Audrey eligió la langosta, Brandon el filete. Cuando volvieron a quedarse solos, el ambiente en la mesa se volvió palpablemente tenso. ¿Qué pretendes?, preguntó por fin. La verdad. Primero, háblame de Catherine y Elizabeth. Su rostro se contorsionó por un momento. ¿Qué? Tus ex-mujeres. Es curioso que nunca las hayas mencionado, especialmente sobre cómo dividiste con éxito su herencia familiar. En ambos casos, las colecciones de antigüedades simplemente desaparecieron. Eran transacciones legítimas, apretó los dientes. Todo papeleo. Sí, el papeleo es tu especialidad, sobre todo cuando un experto grafólogo está dispuesto a confirmar cualquier firma por la tarifa adecuada. Por cierto, ¿cómo está el señor Pierce? ¿Sigue encontrando con éxito puvi en los testamentos? Brandon se reclinó en su silla, con el rostro endurecido. ¿Crees que lo tienes todo planeado? ¿La pobre e ingenua Audrey, engañada por un marido malvado? No, sacudió la cabeza. Creo que te entiendo. Siempre en segundo lugar. Primero a la sombra de su padre, luego a la sombra de socios más exitosos. Y ahora el marido de una mujer que gana más, y ha heredado una fortuna con la que usted solo podría soñar. Usted no sabe nada. Su voz se hizo más aguda, y varios clientes de las mesas vecinas se volvieron. ¿Crees que es fácil ser el marido de la brillante Audrey Ravenscroft? Tanto hablar de tus éxitos, de cómo has salido a tu abuela, ¿y se supone que debo quedarme ahí y sonreír? ¿Es por eso que decidiste robar mi herencia? No robar, tener lo que me merezco, se adelantó. No tienes ni idea del valor real de esta colección. Todas esas cosas empolvadas por la mansión. En el mercado negro valen docenas de veces la tasación oficial. ¿Y tus amigos coleccionistas están dispuestos a pagar ese precio? Sonrió. No tienes pruebas, nada que pueda sostenerse ante un tribunal. ¿Estás segura? Audrey sonrió. Comprueba tu correo. Brandon sacó su teléfono. Su rostro palideció cuando empezó a mirar el correo electrónico. Es un farol. Fotografías de reuniones con conocidos revendedores de antigüedades robadas. Extractos bancarios. Documentos sobre objetos raros de las colecciones de sus ex-mujeres. Y por supuesto, toda la historia de tu relación con Sienna, desde el primer encuentro hasta tus planes de impugnar el testamento de mi abuela. ¿No te atreverías a usar eso? ¿Por qué no? ¿Porque soy tu mujer? Audrey bebió un sorbo de vino. ¿Sabes qué es lo curioso? Yo te quería de verdad. Incluso cuando sospechaba que algo iba mal, buscaba excusas. Pero no podías aceptar que yo tuviera más éxito que tú, ¿verdad? Llegaron los platos principales. Comieron en silencio, rodeados por el murmullo del restaurante y el tintineo de los cubiertos. ¿Qué queréis?, preguntó finalmente Brandon. El divorcio, limpio, rápido, sin reclamar mis bienes. Dimites del bufete, discretamente, alegando que quieres cambiar de profesión, y olvida que la colección existió. ¿Y si me niego? Entonces todos los documentos serán enviados a la oficina del fiscal. Estoy seguro de que estarán especialmente interesados en la trama de subastas clandestinas. Brandon se secó los labios con la servilleta. Te das cuenta de que Sienna no parará, ¿verdad? Cuento con ello, sonrió Audrey. De hecho, cuento con ello. Se levantó dejando la tarjeta de crédito sobre la mesa. Yo invito a la cena. Considéralo un regalo de despedida. Al salir del restaurante marcó el número de Frost. Ha picado. Ahora esperamos la reacción de Sienna. Mientras el taxi la llevaba a casa, Audrey contempló la ciudad nocturna y pensó en lo orgullosa que estaría su abuela de ella. Eleanor siempre había dicho, la fuerza no está en dar un golpe, sino en saber cuándo darlo. El teléfono tintineó.
Un mensaje de James. Sienna acaba de salir de la oficina con una caja de papeles. Está en marcha. Audrey sonrió. La noche había ido incluso mejor de lo que había planeado. Una lluviosa mañana de viernes, Audrey estaba sentada en el despacho de Nathaniel Frost, revisando otro lote de documentos. La historia de Sienna Blackwood se desarrollaba ante ella como una apasionante novela negra. «Echa un vistazo a esto». Frost le puso delante una carpeta con fotografías. Sienna Blackwood, o Sienna Hartley en aquel momento, graduada de la Academia St. Mary, la nota más alta en la historia de la escuela. En la foto, la joven Sienna sonreía desde el podio. Una medallista de oro, el orgullo de la escuela. Detrás de ella había un hombre alto y de rostro imponente. Richard Hartley, su padre, explicó Frost. En aquel momento aún era socio gerente del grupo Hartley, especializado en inversiones en arte, hasta que salió a la luz la historia del blanqueo de dinero. Audrey pasó página. Recortes de periódicos de los años 90 contaban la historia del hundimiento del imperio Hartley. La hija ayudaba a su padre en todo, continuó Frost. A los 16 años, ya conocía los entresijos de la falsificación de documentos y la tasación de antigüedades. Cuando estalló el escándalo, su testimonio evitó que su padre fuera a la cárcel. ¿Le traicionó? Más bien representaron la obra perfecta. Una hija inocente, ajena a las maquinaciones de su padre, ayuda sinceramente a la investigación. Hartley consiguió la libertad condicional, y Sienna una reputación de honestidad y una recomendación para Yale. La siguiente carpeta contenía documentos sobre los primeros años de la carrera de Sienna. Nunca trabajó en un bufete grande más de un año, observó Audrey. ¿Por qué? Porque realizaba una o dos grandes estafas y se marchaba antes de que nadie sospechara. Frost abrió el portátil. Mira esto, el caso Cavendish. Familia antigua, colección enorme. Sienna representaba al hermano menor. La colección se dividió, parte se vendió, supuestamente para pagar deudas, y desapareció en el mercado negro. ¿Y esto? Audrey señaló otro expediente. Herencia Prescott. El mismo esquema, solo que ahora trabajaba a través de un cliente falso. Siempre diferentes papeles, pero el modus operandi es el mismo. Impugnar el testamento, sustituir o hacer desaparecer documentos, desaparecer objetos de valor. Sonó el teléfono. Martha Jenkins, del bufete de Brandon. «Tienes que oír esto». La voz de la mujer mayor temblaba de excitación. «Acabo de descubrir cómo consiguió Sienna un puesto en el bufete». Chantajeó al socio mayoritario, Howard Pierce. ¿Con qué? Audrey lo puso en el altavoz. Tenía documentos que lo implicaban en fraude fiscal. Pero lo más importante es que organizó todo el plan para que, si lo descubrían, todas las pruebas apuntaran a él. Frost silbó. Inteligente. Un esquema clásico de manos limpias. Todas las operaciones sucias se llevan a cabo a través de testaferros. El nuevo archivo contenía imágenes de vigilancia. Sienna en restaurantes, en recepciones, en salas de conferencias. Siempre aspecto impecable, gestos discretos, sonrisa profesional. Ahora, esto es interesante. Frost paró un vídeo. Fíjate en su comportamiento, reunión de negocios, todo formal y honorable. Y luego, una hora más tarde. Encendió otro vídeo. En la pantalla, Sienna gritaba a una archivera, exigiéndole unos documentos de inmediato. Tenía la cara contorsionada por la rabia, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Un control perfecto, comentó Audrey. La histeria no es más que una herramienta. Igual que la aventura con tu marido, asintió Frost. Brandon era el blanco perfecto para ella. Ambicioso, celoso, con acceso a clientes prometedores. Utilizaba sus complejos para manipularlo. Audrey abrió el último expediente, los estados financieros de la empresa. Aquí está, señaló los números. Todos los grandes casos de sucesiones del último año los había llevado Sienna. Todo sigue el mismo patrón. Impugnación del testamento, contratación de IFAO, expertos, objetos de valor desaparecidos. Y ahora su objetivo es tu colección, terminó Frost. Pero esta vez calculó mal. Audrey miró pensativa la fotografía de la joven Sienna. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente es una abogada brillante. Podría haber hecho carrera de abogada. Hay gente que no se cansa de triunfar, replicó Frost. Necesitan una sensación de poder, de superioridad sobre los demás. Para Sienna, toda estafa no es solo cuestión de dinero, sino de demostrar su propio excepcionalismo. Volvió a sonar el teléfono, esta vez James. Acababa de terminar una reunión con un experto en documentos.
Al parecer está preparando un nuevo IDOI sobre la falsedad del testamento. Que actúe en consecuencia, sonrió Audrey. Ahora que conocemos sus métodos, cada paso solo la atrapará más profundamente. Reunió los documentos en su maletín. Tengo que irme. No quiero perderme la cena con mi marido. Seguro que tendrá muchas noticias interesantes después de conocer hoy a Sienna. Al salir del despacho, Audrey pensó en lo fácil que es subestimar a una persona si solo ves lo que quiere mostrarte. Sienna había interpretado distintos papeles a lo largo de los años, desde abogada impecable hasta amante apasionada. Pero bajo todas las máscaras se escondía la mente fría y calculadora de una criminal. Bueno, pensó Audrey, veamos de quién es la máscara más fuerte. ¿Está todo listo? Audrey echó un último vistazo a los documentos en la pantalla del portátil. Era el comienzo de la primera noche, pero nadie en el despacho de Frost iba a salir. Triplemente comprobado, asintió James, entregándole el pendrive. Cada hecho está documentado. Cartas, extractos bancarios, fotografías. No hay acusaciones sin fundamento. Nathaniel Frost golpeó la mesa con los dedos, pensativo. ¿Seguro que quieres empezar por aquí? Podrías haberlo llevado directamente a la fiscalía. No. Audrey negó con la cabeza. Sienna es demasiado lista para dejar pruebas directas. Primero tenemos que minar su reputación. Es lo único que de verdad le importa. Las primeras cartas se enviaron al Colegio de Abogados del Estado a la 1:00 de la madrugada. El remitente anónimo proporcionó información detallada sobre los dudosos negocios de herencias en los que estaba implicada Sienna Blackwood. Ahora esperamos. Audrey se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. La espera no fue larga. A las 9 de la mañana, la comunidad jurídica estaba alborotada. La información era demasiado concreta para ignorarla. Echa un vistazo, le mostró James los mensajes del foro jurídico cerrado. Están cotejando los hechos. Algunos recordaban el caso de los Prescott, otros empezaron a revisar documentos antiguos. Al mediodía, los archivos estaban en manos de los periodistas. No había acusaciones de alto nivel, sino hechos y documentos que mostraban extrañas coincidencias en los casos que había llevado Sienna. Audrey seguía los acontecimientos desde su despacho. Brandon llamó 3 veces y ella no contestó ni una. Señorita Ravenscroft, miró Linda al despacho. No se lo va a creer. Sienna Blackwood está en recepción y quiere verla. «Que espere», contestó Audrey con calma, sin apartar los ojos del monitor. A través de la mampara de cristal, podía ver a Sienna paseándose nerviosa por la recepción. Su impecable peinado estaba ligeramente despeinado, y sus dedos jugueteaban constantemente con la correa de su bolso de diseño. Sonó el teléfono. Un mensaje de Martha Jenkins. La junta de socios se reúne de urgencia. Howard está furioso. Alguien le ha enviado documentos sobre la conexión de Sienna con la estafa de Hartley. La siguiente llamada fue de Frost. Está en marcha. 3 antiguos clientes ya han presentado solicitudes para revisar sus casos sucesorios, y el Colegio de Abogados ha puesto en marcha una investigación interna. Audrey miró el reloj. Solo habían pasado 6 horas desde el envío. «Señorita Ravenscroft». Sienna irrumpió en el despacho, ignorando las protestas de Linda. «Sé que lo has hecho tú». «No sé a qué te refieres», replicó Audrey con calma. «Solo hago mi trabajo». «¿Trabajar?» Sienna se echó a reír, pero su risa era histérica. «Me estás arruinando la carrera». «¿Lo estoy haciendo?» «Creo que todos estos documentos se refieren a hechos que ocurrieron mucho antes de que nos conociéramos». «¿O tienes algo que ocultar?» En ese momento sonó el teléfono de Sienna. Se puso pálida mientras miraba la pantalla. ¿El consejo de socios?, le preguntó Audrey con simpatía. No me atrevo a retrasarlo. Mientras Sienna salía volando del despacho, Audrey marcó el número de Frost. Comienza la segunda parte del plan. Era hora de ocuparse de los documentos financieros. A última hora de la tarde, aparecieron los primeros artículos en Internet. Los periodistas insinuaban con cautela posibles irregularidades en las actividades de un conocido abogado de sucesiones. Los colegas empezaron a distanciarse, los clientes a hacer preguntas incómodas. «Todavía puede salirse con la suya», comentó James, mirando las noticias. «Es demasiado buena abogada». «Por supuesto», asintió Audrey. «Eso es exactamente con lo que cuento». «No lo entiendo». «Una Sienna acorralada cometerá errores. Intentará cubrir sus huellas, presionar a los testigos». Audrey sonrió. «Y entonces es cuando obtendremos las verdaderas pruebas». Esa noche tarde, volvió a casa.
Brandon la esperaba en el salón. ¿Qué has hecho?, preguntó cansado. ¿Yo? Nada. Es que la verdad tiende a salir a la luz. Se dirigió a las escaleras. Por cierto, ¿cuánto crees que tardará la prensa en relacionar los asuntos de Siena con la desaparición de objetos de mi colección? Audrey durmió a pierna suelta aquella noche. El primer golpe había dado en el blanco, y ahora tenía que esperar a que las piezas empezaran a caer como fichas de dominó. El bufete de abogados Hollingsworth & Associates era un caos. El comité de ética estaba en su tercer día de trabajo, revisando metódicamente todos los casos de herencias de los últimos 3 años. Audrey vigilaba a través de sus informadores, permaneciendo en la sombra. Howard Pierce acaba de cancelar todas sus citas durante una semana, informó Martha Jenkins por teléfono. Dicen que le vieron sacar cajas de documentos por la puerta de atrás. ¿Y Brandon?, preguntó Audrey, tomando notas en su cuaderno. Se ha encerrado en su despacho. No quiere ver a nadie. Incluso ha mandado a su ayudante a casa. Al mediodía, había estallado un nuevo escándalo. La SSRA. Henderson, viuda de un famoso coleccionista, exigió una revisión del patrimonio de su marido. Empecé a comparar fechas, dijo a los periodistas a la salida del juzgado. Por extraño que parezca, los objetos más valiosos de la colección de su marido desaparecieron después de que la señorita Blackwood se ocupara de nuestro caso. El teléfono de Audrey no paraba de sonar. Frost informó de nuevos detalles. 3 clientes importantes ya han cancelado sus contratos con la empresa. Las acciones han bajado un 8%. El consejo exige una explicación. A las 2 de la tarde, Siena intentó entrar en el edificio del bufete, pero los guardias de seguridad le dieron la vuelta amablemente por orden de los socios principales. «No pueden hacerme esto», su grito resonó en el vestíbulo. «Tengo una cita con el señor Hollingsworth». «El señor Hollingsworth me ha pedido que le diga que se han cancelado todas las citas», respondió el guardia con indiferencia. Audrey estaba revisando su correo cuando llegó un mensaje de un remitente anónimo. Dentro había fotos de Brandon y Siena saliendo del Ritz 6 meses atrás. En las manos de Siena hay un maletín de cuero que se parece sospechosamente al que contenía los documentos del reloj Breguet. «Parece que alguien decidió ir sobre seguro», murmuró Audrey mientras enviaba las fotos a Frost. A última hora de la tarde, la situación se había agravado. Tom Richardson, el socio menor, se había desvinculado públicamente de todos los asuntos relacionados con Brandon y Siena. «Siempre me han parecido sospechosos algunos de los tratos», dijo al comité de ética. «Pero, ¿quién soy yo para cuestionar los métodos de los socios principales?» A las 7 de la tarde, Brandon salió por fin del despacho. Audrey lo observó a través de las cámaras de seguridad instaladas por la seguridad del banco al otro lado de la calle. «Está de camino al Marriott», informó James. «Siena le está esperando en el bar». Audrey asintió. «Ya es hora del acto final. Poner en marcha el plan B». La reunión en el bar del hotel no duró mucho. A través de las puertas de cristal, se podía ver a Brandon y Siena discutiendo furiosamente, sin importarles las miradas indiscretas. «Prometiste protegerme», sonó la voz de Siena. «No te debo nada», le replicó Brandon. «Tú fuiste quien me metió en este lío». «¿Yo?», se rió ella histérica. «¿Quién te suplicó que me ayudaras a quitarle la herencia a mi mujer? ¿Quién alardeaba de sus contactos en el mercado negro? Varios clientes estaban grabando su altercado con sus teléfonos. Seguro que el vídeo estará en internet por la mañana». Esa noche, Audrey estaba sentada en la biblioteca cuando Brandon regresó. Parecía agotado, con la corbata a un lado. «¿Estás contento?», preguntó sirviéndose un whisky. «Has arruinado todo lo que he construido durante años». «Tú mismo lo has destruido», respondió con calma. «En el momento en que pensaste que podías robarme lo que era mío por derecho». «¿Sabes qué es lo gracioso?», bebió un gran trago. «Siena había planeado abandonarme desde el principio. Tenía un plan alternativo para echarle la culpa a su avaricioso marido, que la obligó a participar en la estafa. ¿Y te sorprende?». Audrey enarcó una ceja. Había utilizado ese plan 3 veces en los últimos 5 años. Brandon se quedó helado. «¿Dónde has?» «No importa», se puso en pie. «Lo importante es que mañana la comisión recibirá documentos sobre otros 3 casos de fraude, y me temo que tu firma está en todos ellos». Se desplomó en su silla, de repente 10 años más viejo. «¿Qué es lo que quiere?». «Lo mismo que te ofrecí antes. Dimisión tranquila, divorcio rápido, renuncia total a cualquier reclamación de la herencia. ¿Y si me niego?». «Entonces, pasado mañana, todos los documentos estarán en la fiscalía.
se dirigió a la salida. Decide tú mismo qué es más importante para ti, el resto de tu reputación o la venganza. Nadie durmió en la mansión Ravenscroft aquella noche. Brandon se encerró en su estudio con las luces encendidas hasta la mañana siguiente. Audrey se sentó en la biblioteca, escuchando el tic-tac del reloj antiguo y pensando en cómo una decisión equivocada podía desencadenar una cadena de acontecimientos que arrasaría todo a su paso como fichas de dominó que caen. «Esto no puede estar pasando», murmuró Audrey, mirando fijamente la pantalla del portátil. En el despacho de Frost reinaba un silencio sepulcral. «Por desgracia, sí puede», respondió Nathaniel, entregándole otra carpeta. Indagamos un poco más y la imagen que surgió fue impresionante. Un diagrama en forma de telaraña brillaba en la pantalla. La empresa de Brandon estaba en el centro y había docenas de empresas por todo el mundo. Empresas fantasma, casas de subastas ficticias, cuentas en paraísos fiscales. ¿Recuerdas la colección Breguet que se envió a restaurar? Frost abrió otro archivo. Aquí está, en una subasta privada en Macao, vendida por $4 millones, 10 veces la estimación oficial. Audrey se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Quién es el comprador? Un tal señor Zhao. A primera vista, un coleccionista respetable. Pero si se indaga un poco más, Frost puso otros documentos en la pantalla. Conexiones con tríadas, blanqueo de dinero a través del mercado del arte, tráfico de bienes robados. En ese momento, James entró en el despacho, agitando un pendrive. Tienes que ver esto. ¿Recuerdas a Alan Prescott, el del restaurante Herating a su nombre? Está muerto. Lleva muerto 3 años. ¿Qué? Audrey se dio la vuelta. Su identidad fue utilizada para registrar empresas. Y el hombre detrás es un tal Víctor Krajewski, un antiguo anticuario de Europa del Este. Ahora lo busca la Interpol por una serie de robos en museos. Frost escribió algo en su teclado. Ahí está, en la foto de la recaudación de fondos. ¿Y sabes quién está a su lado? Sienna, exhaló Audrey. Y eso fue incluso antes de que estuviera en el bufete de Brandon. Exacto. No es solo una abogada implicada en una estafa. Es un eslabón clave en una red internacional de blanqueo de dinero a través de la venta de antigüedades. Audrey empezó a revisar los archivos. Mira, todo tiene la misma letra. Primero encuentran una herencia con una valiosa colección. Luego aparece un abogado, ofreciéndose a Bau con el papeleo. Luego, un peritaje que confirma el fabuloso valor de los objetos. Y luego viene lo mejor, dice James. Los objetos se envían supuestamente a restaurar o tasar, se atan o dañan. Se paga el seguro, normalmente muy por debajo del valor real. Y los objetos auténticos se venden en el mercado negro, concluye Frost. Y se venden varias veces, primero en Europa, luego en Asia y de nuevo en Europa. Cada venta aumenta el precio y ayuda a blanquear el dinero. Sonó el teléfono. Martha Jenkins. Audrey, tenemos un problema. Hay pánico en la empresa. Alguien avisó al personal sobre la auditoría y ahora todos intentan cubrir sus huellas. ¿Quiénes? La mitad del departamento de sucesiones. Parece que mucha gente estaba metida en esto. Uno de los socios junior acaba de admitir que falsificó tasaciones de cobros durante años. Frost silbó. Eso explica por qué el esquema funcionó tan bien. Tenían a su propia gente en cada fase. Audrey golpeó la mesa con los dedos, pensativa. ¿Pero cómo elegían a las víctimas? Esa es la parte interesante. James giró el portátil hacia ella. ¿Recuerdas a Howard Pierce? Su hermano trabaja para una compañía de seguros. Tenía acceso a una base de datos de colecciones aseguradas. Sabían exactamente qué buscar. Aún así no tiene sentido. Audrey frunció el ceño. ¿Por qué tenía que hacer Sienna un espectáculo en mi despacho? Podrían haber estado más tranquilos. Porque se suponía que tu colección era su última gran cosa, replicó Frost. Mira, en los últimos meses han empezado a cerrar operaciones, cerrando empresas, moviendo el dinero a criptodivisas. Estaban planeando desaparecer, se dio cuenta Audrey. Y se suponía que mi colección iba a ser su despedida. En ese momento, la secretaria de Frost entró volando en el despacho. «Pon las noticias, es urgente». En la pantalla del televisor apareció un edificio familiar, la oficina de Hollingsworth & Associates. Los coches de policía se agolpaban en la entrada. Una inspección no anunciada reveló numerosas irregularidades, transmitía el locutor. Según los informes preliminares, la empresa podría estar implicada en una trama internacional de blanqueo de dinero,
Audrey sacó su teléfono y marcó un número. Mike, ejecuta un protocolo de borrón y cuenta nueva. Es hora de entregar el papeleo a la fiscalía. Se volvió hacia Frost. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que intenten escapar? Por lo que veo, asintió a la pantalla que mostraba a los empleados abandonando el edificio. Hay una cuenta atrás de horas. Audrey sonrió. Bien, entonces es hora de preparar el último acto de esta obra. Las pesadas puertas del restaurante Four Seasons se cerraron en silencio a espaldas de Audrey. En la esquina más alejada de la sala, en una mesa oculta a la vista, la esperaba un hombre de unos 45 años, vestido con un traje impecable. Señorita Ravenscroft, se acercó para recibirla. Marcus Bain, gracias por aceptar recibirme. Audrey escrutó su rostro. La barbilla de fuerte carácter, los ojos inteligentes, la cicatriz apenas visible sobre la ceja izquierda. Afirma que puede ayudarme con el caso de Sienna Blackwood, se incorporó, desplegando la servilleta. Te escucho. Bain sonrió. ¿La franqueza es un rasgo de la familia Ravenscroft? Tu abuela era igual. ¿Conociste a Eleanor? Ah, sí, tomó un sorbo de vino. Fue ella quien destapó mi primera estafa con Sienna. Eso fue hace 7 años. El camarero trajo el menú. Cuando se fue, Wayne continuó. Sienna y yo éramos socios, no en un sentido romántico, estrictamente de negocios. Yo encontraba las colecciones, ella proporcionaba cobertura legal. ¿Y qué salió mal? Tu abuela. Intentábamos estafar con una colección de grabados japoneses. Eleanor se dio cuenta de que el informe pericial había sido manipulado y estuvo a punto de llevar el caso a los tribunales. No habla. Y Sienna me traicionó. Me tendió una trampa para que todas las pruebas apuntaran hacia mí. Audrey sacó su teléfono y abrió las notas. El caso Schwartz, leí los archivos. Exacto. Lo perdí todo. Reputación, contactos, dinero. Tuve que empezar de nuevo con otro nombre. ¿Y ahora quieres vengarte? Wayne negó con la cabeza. No, quiero justicia. Tengo pruebas de todas sus maquinaciones de los últimos 7 años, incluidas las que aún no conoces. Sacó un pendrive. Lo tiene todo. Transacciones bancarias, registros telefónicos, fotos de reuniones con compradores de bienes robados. Llevo años recopilando esta información. ¿Por qué no la usaste antes? Porque podría haberme destruido, pero ahora que has empezado a mover el bote, sonrió. Ya era hora de que dieras el golpe definitivo. Audrey hizo girar el pendrive pensativamente entre sus manos. ¿Cómo sé que no es una trampa? Comprueba la información. Además, sacó un sobreviejo. Es una carta de tu abuela. La escribió después de la historia de los grabados. Audrey desdobló la hoja amarillenta. La letra de Eleanor, nítida y decidida, la reconocería en cualquier parte. Marcus ha cometido un error, leyó en voz alta. Pero hay honor en ello. Lo que no puede decirse de su compañero. Bain asintió. Eleanor era una mujer increíble. Veía a través de la gente. En ese momento vibró el teléfono de Audrey. Un mensaje de Frost. ¡Urgente! Sienna está intentando transferir una gran suma de dinero al extranjero. Parece que está empezando a cubrir sus huellas, murmuró Audrey. Ah, sí, se acercó Wayne. Y sé a dónde llevan esas huellas. Verás, tiene un piso franco en Mónaco. Cuentas a nombre de otra persona, documentos falsificados, todo listo para escapar. ¿Cómo sabes eso? Porque la ayudé a crear este plan, antes de que me traicionara. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles. Wayne conocía detalles del plan criminal que nadie de fuera podría saber. ¿Qué quieres a cambio? Audrey finalmente preguntó. Inmunidad judicial y el derecho a contar tu versión de los hechos. ¿No es eso demasiado indulgente para un hombre que también ha estado implicado en delitos? Bain se encogió de hombros. Ya he pagado por mis errores. Ahora toca pagarle a Sienna. Mientras se despedían, añadió. Tu abuela solía decir que todo el mundo merece una oportunidad de redención, pero algunas personas simplemente no son capaces de cambiar. Más tarde, revisando el material del pendrive en el despacho de Frost, Audrey se dio cuenta de que Wayne les había dado las piezas que faltaban del rompecabezas. Es increíble, murmuró James mirando los documentos. Esta es toda la estructura de su red internacional. Nombres, fechas, cantidades. Ahora entiendo por qué empezó a colapsarse el sistema, comentó Frost. Demasiada gente sabía demasiado. Es como un castillo de naipes. Basta con sacar una carta.
Audrey contemplaba la ciudad nocturna a través de las ventanas panorámicas. Es curioso, dijo. A veces los aliados vienen de las direcciones más inesperadas. Sonó el teléfono y el nombre de Brandon apareció en la pantalla. ¿No vas a contestar?, preguntó James. Audrey negó con la cabeza. Déjalo que se ponga nervioso. Pronto tendrá algo de lo que preocuparse. Su sonrisa se reflejaba en la oscuridad del exterior de la ventana, tan tranquila y segura como la de Eleanor. La conferencia anual de la Asociación de Abogados Sucesores se celebraba en el salón principal del Hotel Reeves. Audrey estaba sentada en la tercera fila, observando cómo Sienna Blackwood subía al estrado. A pesar del escándalo de las últimas semanas, lucía impecable con un traje color crema. «Distinguidos colegas», empezó Sienna, «hoy quiero hablarles de nuevos métodos para proteger los derechos de sucesión». Audrey se fijó en Brandon, al otro extremo de la sala. Jugueteaba nerviosamente con su corbata y de vez en cuando echaba un vistazo a su teléfono. Ninguno de los dos sabía que todas las salidas de la sala estaban ya controladas por agentes del FBI. «Mira», susurró Frost, sentado a su lado, señalando su tableta. «Acaba de llegar la confirmación de la Interpol. La operación ha comenzado simultáneamente en 7 países». Sienna siguió hablando, con voz segura y profesional. Solo los observadores más atentos habrían notado el ligero temblor de sus dedos al hojear las diapositivas de la presentación. En ese momento, Martha Jenkins entró en la sala, acompañada de 2 hombres con elegantes trajes. «Disculpe, señorita Blackwood», la interrumpió Martha. «Tengo algunas preguntas sobre el caso Cavendish». Sienna se detuvo un momento. «Creo que podemos hablar de eso más tarde». «Me temo que no». Martha encendió el proyector. En la pantalla aparecieron extractos bancarios. ¿Podría explicar estas transacciones a través de cuentas en paraísos fiscales? Se oyó un murmullo en la sala. Brandon intentó levantarse, pero el agente del FBI le hizo un gesto para que permaneciera sentado. «Esto es una calumnia», intentó Sienna mantener la compostura. «Tengo todos los documentos necesarios». «¿Se refiere a estos documentos?», sonó la voz de Marcus Wayne. Se levantó de su asiento en la última fila. «¿O a los que utilizaste en el caso Schwartz?» «Hola, por cierto, Sienna, ¿cuánto tiempo sin verte?» Ella se puso pálida. «Marcus, pero si estás muerto en la cárcel», sonrió. «Es increíble todo lo que se puede hacer en 7 años, ¿verdad?». Audrey observó cómo se desmoronaba la cuidadosamente construida fachada de Sienna. Cada vez aparecían más documentos en la pantalla. Fotos de reuniones con traficantes de artículos robados, registros telefónicos, diagramas de flujo de dinero. Brandon saltó. «Esto es una provocación. Presentaremos una demanda por difamación». «No lo creo, señor Hollingsworth», dijo Audrey con calma, levantándose. «Sobre todo teniendo en cuenta que todos estos documentos ya están en poder del FBI y de la Interpol». Unos hombres uniformados entraron en la sala. Uno de ellos se dirigió al estrado. «Señorita Blackwood, queda usted detenida como sospechosa de fraude y blanqueo de dinero». Sienna miró a su alrededor, buscando la forma de escapar, pero las salidas estaban bloqueadas. Su mirada se encontró con los ojos de Audrey, una mezcla de furia y admiración. «Bravo», susurró mientras los agentes la esposaban. «Has superado incluso a tu abuela». Brandon intentó dirigirse a la salida, pero se lo impidieron. «Audrey, por favor», miró a su mujer suplicante. «Puedo explicarlo todo». «Lo explicarás en el juicio, cariño», sonrió ella. «Y sí, voy a pedir el divorcio». Cuando sacaron a los detenidos, se hizo el silencio en la sala. Luego empezaron los aplausos, al principio vacilantes, luego cada vez más seguros. Martha Jenkins se acercó a Audrey. «Sabes, tu abuela estaría orgullosa de ti. Ella siempre decía que la justicia no solo requiere honestidad, sino también valentía». Más tarde, cuando los periodistas por fin se habían dispersado, Audrey estaba de pie junto a la ventana con una copa de champán. Frost se acercó a ella. «¿Qué es lo siguiente?» «¿Lo siguiente?», sonrió. «Reorganizar la empresa, restaurar su reputación, recuperar los objetos de valor robados. Es mucho trabajo. ¿Y la colección? Se quedará donde debe estar, en la mansión Ravenscroft, como símbolo de que algunas cosas no se pueden comprar ni robar». Su teléfono tintineó en su bolso. Un mensaje de Marcus Bain. «Se ha hecho justicia. Eleanor estaría encantada». Audrey miró su reflejo en la ventana. Ahora se parecía más que nunca a su abuela. La misma determinación en la mirada, la misma postura segura.
Sí, abuela, pensó. Tenías razón. A veces hay que perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. Al otro lado de la ventana, el atardecer se desvanecía, pintando el cielo con los colores del bronce antiguo, como el reloj favorito de Eleanor, el que pronto volvería a casa. Las secuelas del escándalo de Hollingsworth and Partners habían viajado en círculos por toda la comunidad jurídica. En una fría mañana de otoño, Audrey hojeaba los periódicos en su despacho. Su historia había aparecido en las portadas de las principales publicaciones. Un bufete de abogados en el centro de un escándalo internacional. Destapada una gran estafa hereditaria. El FBI inicia una importante investigación, gritaban los titulares. Señorita Ravenscroft. Linda se asomó al despacho. Han llamado de la fiscalía. Quieren concertar una reunión la semana que viene. Audrey asintió, tomando nota en su agenda. Desde la detención de Sienna y Brandon, su vida había sido una serie interminable de reuniones con investigadores, abogados y periodistas. Una cosa más. Hizo una pausa Linda. La señora Henderson ha pedido una reunión. Dice que es urgente. Una hora más tarde, Audrey estaba sentada frente a una elegante anciana que jugueteaba nerviosamente con un collar de perlas. Verá, dijo la señora Henderson. Después de lo ocurrido con la colección de mi difunto marido, empecé a revisar los archivos y encontré rarezas en otros casos de herencia. Hay pruebas de al menos 3 casos de fraude no relacionados con la empresa de su marido. Parece que este esquema fue utilizado por otros. En ese momento, Frost entró en el despacho. Perdone la intromisión, pero tiene que ver esto. En su tableta estaba abierto un feed de noticias. Despidos en los mayores bufetes del país. Inspecciones testamentarias masivas. Allá vamos, murmuró Audrey, como círculos sobre el agua. Los días siguientes fueron como un torbellino de acontecimientos. Los clientes clamaban por reabrir casos antiguos. Los bufetes se apresuraron a realizar investigaciones internas. El Colegio de Abogados creó una comisión especial para revisar todos los casos importantes de herencias de los últimos 5 años. Esto no tiene precedentes, afirma James mientras revisa los informes. Nunca ha habido una auditoría a tan gran escala en la historia de la abogacía. Martha Jenkins, que se había hecho cargo temporalmente del bufete tras la detención de Brandon, convocó una reunión de urgencia de los socios. Tenemos que ser totalmente transparentes, afirmó. Plena cooperación con la investigación, acceso a todos los documentos. Es la única forma de preservar lo que queda de la reputación del bufete. Esa tarde, Audrey recibió una llamada de un investigador del FBI. Señorita Ravenscroft, me temo que esto es más serio de lo que pensábamos. Hemos descubierto vínculos con sindicatos internacionales del crimen. Parece que su caso es solo la punta del iceberg. ¿A qué se refiere? Esquemas similares se han utilizado en todo el mundo. Ya hemos recibido consultas de colegas de Europa y Asia. Audrey conoció a Marcus Wayne en el mismo restaurante Four Seasons el fin de semana. Han empezado a dar declaraciones, informó. Sienna intenta llegar a un acuerdo con la investigación. Brandon culpa a todos a su alrededor. Es un clásico. ¿Qué pasa con el resto de la trama? Huyendo como ratas de un barco que se hunde. Algunos ya se han entregado a las autoridades. La legislación también ha cambiado. La Comisión Judicial del Congreso ha empezado a redactar nuevas medidas para proteger los derechos de sucesión. Se propuso crear una base de datos unificada de casos de herencias, reforzar el control sobre los peritajes, introducir la grabación en vídeo obligatoria de todos los procedimientos de valoración de colecciones valiosas. Mira, Frost mostró a Audrey el borrador de la nueva ley. Incluso la han llamado Ley Ravenscroft, en honor a tu abuela y a ti. Audrey negó con la cabeza. Es curioso. Empezó como un intento de proteger la herencia familiar y se convirtió en una revisión completa del sistema. Aquella tarde estaba sentada en la biblioteca de la mansión, escuchando el tic-tac del reloj antiguo. Sobre la mesa había una carta del museo. Pedían permiso para organizar una exposición de la colección de Eleanor Ravenscroft. Cada cosa aquí encierra una historia, recordó las palabras de su abuela. Ahora esa historia tenía un nuevo capítulo, sobre la traición, la justicia y las inesperadas consecuencias de un intento de robar la herencia de otro. Su teléfono zumbó, un mensaje de James. Pon las noticias. Ha empezado la vista de Sienna. Audrey sonrió. Los círculos sobre el agua seguían divergiendo, tocando cada vez más orillas. La mañana en la mansión Ravenscroft empezó con el zumbido silencioso de voces y pasos cautelosos.
Un equipo de restauradores trabajaba en la biblioteca, restaurando cuidadosamente cada pieza de la colección que había regresado de su largo periplo por el mercado negro. Audrey observó cómo una joven con guantes blancos limpiaba cuidadosamente el movimiento de un reloj Breguet que se había encontrado en una colección privada de Hong Kong. «Asombroso», susurró la restauradora. «A pesar de tanto movimiento, el mecanismo está prácticamente intacto. La abuela siempre decía que las cosas buenas se protegen solas», sonrió Audrey mientras tomaba notas en el catálogo. En la sala contigua, los especialistas digitalizaban los documentos. Cada objeto de la colección recibía una descripción detallada, fotografías, historia de origen y propiedad. La tecnología de seguridad más avanzada debía impedir cualquier intento de falsificación o robo en el futuro. Sonó el teléfono, su abogado de divorcio. «Buenas noticias, señorita Ravenscroft. Brandon ha aceptado todos los términos. Una liberación total de sus reclamaciones a la finca a cambio de una sentencia reducida». «No me sorprende». Audrey miró por la ventana. «Es difícil negociar cuando estás en un centro de detención». Martha Jenkins llegó por la tarde. Parecía cansada, pero contenta. «La reorganización del bufete está casi terminada», dijo, sentándose en la silla favorita de Eleanor. «Nuevo nombre, nueva estructura, transparencia total de todas las operaciones. Por cierto, Tom Richardson ha aceptado dirigir el departamento de sucesiones. ¿Y los demás?» «Paul Chen está abriendo su propia práctica. Howard Pierce está bajo arresto domiciliario, cooperando con la investigación. Linda...» Martha sonrió. «Su antigua ayudante es ahora jefa de seguridad de una gran empresa». Audrey asintió. Todos los implicados en esta historia habían encontrado su propio camino. Por la tarde, tuvo una reunión con el director del museo de la ciudad. Hablaron del concepto de convertir la planta baja de la mansión en un espacio público. «Imagínate», dijo Audrey, mostrando los planos de la renovación. «Aquí habrá una sala de exposiciones, aquí un centro educativo para estudiantes de arte, y la biblioteca será accesible a los investigadores». «Es una idea maravillosa», aprobó la directora. Eleanor siempre había querido que su colección estuviera al servicio de la gente. Frost apareció en el despacho con más documentos. «Las últimas noticias de Interpol», dijo. «Han detenido a 3 miembros más de la red internacional. Han encontrado un almacén en Zúrich con objetos de valor robados. ¿Algo de nuestra colección?» 2 volúmenes de Shakespeare y una miniatura del siglo XVII. Pronto estarán en casa. Audrey se asomó a la ventana. Los jardineros estaban trabajando en el jardín, preparando la zona para convertirla en un parque museo. Los árboles centenarios, plantados por su bisabuelo, pronto harían las delicias no solo de la familia, sino también de los visitantes. James envió un mensaje. «¿Adivina quién ha conseguido un ascenso? Ahora soy el jefe jurídico de la Comisión de Sucesiones». Sonrió. Cada día traía noticias de cambios, grandes y pequeños. A última hora de la noche, cuando todo el mundo se había dispersado, Audrey se sentó en la biblioteca a escuchar el familiar tic-tac del reloj. Sobre la mesa estaba el último número de la revista, un artículo sobre el caso Ravenscroft y su repercusión en el ejercicio de la abogacía. Sacó un viejo álbum de fotos. Eleanor sonreía en la fotografía amarillenta, joven, con la misma determinación en la mirada que Audrey veía ahora en el espejo. «Sabes, abuela», susurró. «Tenías razón. Una verdadera herencia no son solo cosas. Es memoria, responsabilidad y la capacidad de proteger lo que es importante». Los faros parpadeaban en la oscuridad al otro lado de la ventana. Había llegado otro lote de objetos rescatados. Un nuevo día traería nuevas preocupaciones. Pero ahora Audrey lo tenía claro. Todo iba bien.